Muy buenos días, amados amigos, amados hermanos y hermanas de Ministerio Profético Sacerdotal Dios habla hoy a las naciones. Es para nosotros un gusto volvernos a comunicar con ustedes para transmitirles hoy una palabra de Dios fresca, una palabra de Dios que va a desafiar nuestra fe y por medio de la cual Dios va a hacernos conocer su santa, bendita y perfecta voluntad. El tema que hoy vamos a compartir lo he titulado ¿Por qué el mundo está como está? Y obviamente todo esto va a ser transmitido hoy por nuestro canal de una manera espiritual, obviamente, y dentro de un marco profético. Para el efecto los invito a que leamos en el libro de Hechos capítulo 2 versículos 29 al 31, donde se nos habla acerca de el rey David, y nos indica aquí una de las facetas del rey David, porque conocemos que él comenzó como un pastor, luego fue un valiente guerrero que enfrentó a Goliat y lo venció. Después él ascendió a la posición de rey de Israel, el segundo rey de Israel, y también conocemos esa faceta de salmista. Pero David también fue un profeta. Por eso quiero que en esta tarde leamos lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 29 al 31, y dice así: Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Vemos en este primer discurso del apóstol Pedro cómo él, hablándole al pueblo de Israel, les indica que David fue un profeta que pudo ver al futuro la resurrección de Jesús. Y David dejó esto escrito en uno de sus salmos. De igual manera, en el libro de los Hechos, capítulo número 4, versículo número 25 al 26, vemos a David operando, manifestando ese ministerio de profeta que él también tuvo y que él habló relativo a las naciones, un tema relativo a las naciones, no solo al pueblo de Israel, sino que David también habló de las naciones. En Hechos 4, 25, 26 dice así: es en el contexto de una oración que está haciendo el pueblo de Israel, específicamente los discípulos cuando estaban siendo perseguidos, los discípulos de Jesús, y ellos hacen una oración en la cual dicen que por boca de David tu siervo, dijiste, en el Salmo número 2, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas, cosas vacías, cosas sin sentido? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto se cumplió obviamente, el primer cumplimiento se realizó cuando fue crucificado nuestro Señor Jesús. Y la palabra de Dios tiene un cumplimiento continuo, donde sabemos de que hoy por hoy el mundo vive un desorden, una anarquía, una rebelión muy marcada, muy abierta en contra del Señor. Y por eso en el Salmo número 9, también David escribió más acerca de las naciones, y él dijo, Salmo 9, versículos 5 al 8 dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En ese mismo Salmo número 9, en el versículo 15 al 17, David continúa diciendo, dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron,
en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. El mismo Salmo 9, versículos 19 al 20, termina David diciendo: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Entonces vemos cómo David habló acerca de que hay un alboroto, hay una rebelión, hay un amotinamiento de las naciones, de los pueblos en contra del Señor, en contra de sus leyes, en contra de su palabra, en contra de Jesús, en contra de Cristo Jesús, en contra obviamente de todo el movimiento del Espíritu Santo. Y eso lo hemos visto todos nosotros, y hoy por hoy podríamos enumerar una serie de ejemplos donde vemos esa rebelión a través de muchas pseudoleyes que se quieren impulsar a través de los gobiernos. Que aquí quiero hacer también un paréntesis para decirles algo que el Señor nos ha dicho, y es que la cabeza de toda nación es su gobierno. Y por eso es de que muchas veces las naciones viven en una opresión tremenda cuando su gobierno, su cabeza está mal. Y si esto lo ampliamos a todo el mundo, vemos la razón principal por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Entonces David habla acerca de que se unieron y se rebelaron en contra del Señor, pero también David habla de que el Señor ha reprendido a las naciones, ha destruido al malo y borrará el nombre de ellos eternamente y para siempre. Que las naciones se hunden en el propio hoyo que hacen, en la rebelión con que están en contra del Señor y su palabra, y que el Señor se va a levantar para mostrarle a las naciones que no son sino solamente hombres, no son dioses. Como les dije anteriormente, podemos tomar muchos ejemplos de esta situación. Podemos ver cómo las naciones hoy por hoy están en una rebelión tan grande contra el Señor, en donde quieren tomar las naciones poderosas, quieren apropiarse de las naciones más débiles, como siempre ha sido la historia. El fuerte quiere tomar lo que le pertenece al débil, el rico quiere quitarle al pobre, y es una injusticia tremenda. Entonces, hoy quiero compartirles, leerles lo que dice la quinta profecía en el primer capítulo de este libro profético que el Señor nos dio en la intimidad de nuestro hogar, en oración, desde hace muchos años atrás. Y para el efecto quiero que presten mucha atención. Quiero leerles esta palabra, esta profecía, que es la quinta profecía, y que dice de la siguiente manera. Dice: el libro es palabra de Dios para cuarta y quinta generaciones de este tiempo. El capítulo es el primero que tiene por nombre reprensión. Y la profecía es la número 5. Y dice así: ¿por qué se alborotan las naciones en las maldades de este tiempo? ¿Acaso sus ojos no ven? ¿Están ciegos? ¿Y sus oídos no oyen? ¿Están sordos? Pues así tienen angustiado su corazón en la miseria y en la locura de este mundo que fraguaron para ustedes. No se coronen de espinos, porque así estarán siempre. Busquen las riquezas que Dios tiene preparadas para ustedes, haciendo buenas obras, ayudando y repartiendo a los pobres y necesitados que no tienen un lugar donde recostar su cabeza. Vayan, ya no mancillen los campos y labren cosechas. Limpien las ciudades y siembren buen fruto, y así se cultivará buena vida en los campos, ciegos y sordos para este tiempo. Y así hágase también con vuestros corazones. Y límpiense, generaciones que no han querido atender mi palabra. Mírense cómo están inmundos, así tienen mis ciudades. Porque ¿acaso no piensan y saben que mío es el mundo?, dice el Señor. Pues yo lo hice, ustedes solo lo han profanado. Pues dejen de ser profanos y arrepiéntanse
así puede ser que tenga compasión de ustedes. Aquí termina esta hermosa profecía donde nuevamente vemos cómo se alinea lo que está escrito en la palabra con lo que el Espíritu Santo habla en profecía para este tiempo. Porque el Señor vuelve a preguntar por qué se alborotan las naciones. ¿Y en qué se alborotan? En las maldades de este tiempo. Ahí tienen su deleite, ahí tienen su complacencia, ahí tienen puesto su corazón y su vida. Y por eso es de que el Señor pregunta, ¿acaso están ciegos? ¿Acaso están sordos? ¿Acaso no pueden verme a mí? Dice el Señor. ¿No pueden ver todo lo que yo hice en la creación? ¿No pueden ver lo que está escrito, escuchar lo que está escrito en la palabra del Señor? ¿No pueden ver la obra que Jesucristo ha hecho? Una obra de salvación, un llamado que Dios está haciendo a las naciones para que se arrepientan y se vuelvan a Él. Pero el Señor nos ha dicho que nosotros debemos también hablar acerca de las soluciones y las estrategias que Dios da, el consejo que Dios da para salir del error, para salir del pecado, porque hay esperanza, se puede cambiar, se puede tener una nueva vida en Cristo. Y el Señor dice, ya no mancillen los campos, ya no los pisoteen con su maldad y labren cosechas, pero deben de tener un buen fruto, un fruto que dé una semilla que dé un fruto de vida, un fruto digno de arrepentimiento. Y dice, mírense cómo están inmundos, así están mis ciudades. Entonces dice, limpien las ciudades, límpienlas y siembren buen fruto. ¿Cómo se limpia una nación? La palabra de Dios dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová, cuyo Señor es Jesucristo. Esa es la forma como el mundo puede cambiar. ¿Por qué el mundo está como está? Porque se han rebelado contra el Señor y contra su palabra. Pero hay una solución de parte de Dios y la solución comienza cuando los pueblos, las naciones, las tribus y las lenguas se humillen delante de Dios, reconozcan su maldad y pecado y vengan a Dios. Para finalizar dice, porque acaso no saben que mío es el mundo, dice el Señor. Pues claro, es del Señor. Y dice, yo lo hice, ustedes solo lo han profanado. El Señor dice en una parte de las Escrituras, dice, vendrá el tiempo cuando voy a destruir a los que destruyen a la tierra. Entonces dice el Señor, dejen de ser profanos y arrepiéntanse. De nuevo, el llamado al arrepentimiento. Y dice, así puede ser que tenga compasión de ustedes. De manera que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Hoy es el mensaje que el Señor deja a través de esta transmisión. Les invitamos a continuar siguiéndonos en nuestro canal oficial de YouTube, donde estamos transmitiendo la palabra que Dios nos ha encargado que transmitamos, donde no nos salimos, para nada nos salimos de lo que Dios ya ha dejado plasmado en el libro de los libros, en su santa palabra, la Biblia. Y ahora Dios está dando un testimonio de que está hablando en este tiempo para estas generaciones, y el que tenga oídos que oiga lo que Dios está hablando por su Espíritu Santo. Dios los bendiga, los amamos en el amor de Cristo.